gases que se comprimen más que otros, ¿sí? Pero el que yo te decía era el mu. El mu que está para cada gas y en un determinado rango de presiones y temperaturas. Ahí pueden ver mi pantalla. No, profe, no estoy viendo nada. Estoy compartiendo una... fíjense que yo ingresé con otro usuario que se llama igual que yo. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Sí se ve, profe. Bueno, ahora vamos a empezar con un tema que también va a ser muy cortita la clase de hoy, pero es sumamente importante, sumamente importante. Disculpen chicos, se me desconectó, no sé. Eh, no sé si han podido leer la unidad 2, el capítulo 2, perdón. Es lo que le decía recién, que era un tema, si bien es cortito, es muy importante, que lo vamos a ver desde ahora hasta el final de la materia. Les diría que en poquitas palabras se dicen muchas cosas, así que como que lo tienen que ir madurando, ir viendo, ir imaginando distintos sistemas para ver cómo funcionan, para poder entenderlo. ¿Lo leyeron ustedes? Acuérdense que las clases no les voy a dar yo el tema directamente, sino que ustedes ya lo tienen que haber leído para que les sirva como una consulta. ¿Alguno lo pudo leer? ¿Tiene algún comentario para hacer sobre eso? Nadie. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Yo tenía unas consultas, unos temas que no me habían quedado muy claros mientras leía el libro que le había comentado para una consulta. Ahí le digo bien qué temas eran. En la primer parte del capítulo 3, cuando habla de el trabajo de expansión de un sistema termoelástico cerrado, ahí se me complicó mucho entender las ecuaciones. Hace muchos Ya, desarrollos, pero no entiendo ya, bien a qué ya llega. voy a, ya vamos a, seguramente vamos a pegar un pantallazo a eso, pero Ujú. yo me imagino que lo que has tenido problema es que le llaman F a un área, Puede ¿viste? ser, la verdad es que Y uno cuando ve F, inmediatamente se imagina fuerza, sí. ¿sabes? Así que te dice la fuerza por una distancia es un volumen y te vuelve loco, o sea, eso no es así. El tema Claro. es que esa F significa área, así que área por longitud es volumen, pero, pero ya lo vamos a pegar una mirada rápida así y vemos si te queda claro. Porque Ok. eh, a ver si me decís capítulo. El capítulo 3, las primeras páginas. Después de explicar lo que es una transformación
cuasi estática, Sí, acá lo pasa, tengo. Eh, Acá, fíjate, que te describe la presión, perdón, la fuerza, ¿sí? El vector fuerza de F, acá, ¿sí? Que te dice presión por diferencial F. Ese diferencial F no es fuerza, sino que es área. Por eso la fuerza va a ser igual a la presión por el área. ok, la F ¿Ves? minúscula es un, La F minúscula es un vector de fuerza bien, y la F mayúscula un vector de área. y la F mayúscula es un área. ¿Viste? Por Bien, eso es que te genera toda la duda. Fíjate, el trabajo más abajo te lo dice como fuerza por distancia, que estaría perfecto. claro, ¿Está? Pero yo te voy a saltear acá. En este caso, te dice F, a ver, acá, F, ahí está, diferencial F por diferencial L igual a diferencial volumen. ¿Sí? sí, Porque esa F es área. El área por la longitud va a ser el volumen. Míralo nuevamente, teniendo en cuenta eso, y te vas a dar cuenta que es un desarrollo súper sencillo. ok, Sí, pero sino que a mí me acuerdo yo cuando lo leí la primera vez, también me pareció rarísimo, hasta que me di cuenta que no, que la F mayúscula es área. claro, claro, claro. ¿Sí? Sí, sí, bueno, muchas gracias, profe. Eh, bueno, chicos, comenzamos. Antes de comenzar, les digo que esta tarde podría haber alguna consulta presencial. El tema es saber cuántos les interesaría para saber si lo hacemos presencial o virtual, según la cantidad. Sí, así que lo que quieran, me mandan por privado un WhatsApp y según la cantidad de chicos les digo si se hace presencial o virtual. Y también les repito que es para los que necesiten, o sea, no es ir a escuchar por la duda, porque la realidad es que las aulas son muy chiquitas y tenemos poca capacidad, así que no es que yo te vea en la consulta y diga, no, este está interesado, que sea, no, va el que la necesita y el que no la necesita, bueno, bien. La otra cosa, esta clase vamos a terminar lo que es el capítulo de trabajo, energía, primer principio. La clase que viene vamos a ver lo que son transformaciones y ya la otra clase estamos en condiciones de hacer el primer parcial. ¿Está? O sea que nos quedarían, este viernes no, el otro viernes va a ser el primer parcial. ¿Sí? ¿No tiene ningún parcial ese día? Como dije al principio, el parcial va a ser presencial. Así que lo que vamos a hacer es, como yo no tengo una lista de que me mande sección alumno, la lista la vamos a armar nosotros. ¿Sí? Así que ustedes necesito que agarren por el WhatsApp y empiecen a hacer una lista de los que van a rendir el parcial, porque por ahí hay gente que está cursando que no va a rendir. ¿Sí? Así que se ponen, ejemplo, una lista 1, Pinto, 2, no sé, Bazán, ¿sí? En base a esa lista, yo lo voy a ordenar de distinta manera para tratar de hacer las burbujas según la capacidad que haya en las aulas. Y con eso les voy a dar la hora exacta para que vayan a rendir y no tengan que estar esperando en la facultad. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿podría repetir el día y el horario? Va, el horario no, el día, perdón. Mira, no vas este viernes que viene, no, porque vamos a ver transformaciones. El otro viernes sería. A ver si me fijo el calendario. Viernes 17, profe. Bueno, sí, viernes 17. El viernes 17 lo que va a pasar es que si somos 60
y el aula me dicen que tengo una capacidad de 20 personas, bueno, haremos 3 turnos en la mañana, ¿tá? O sea que la idea es que sean parciales cortitos para que en 1 hora y algo ya esté saliendo un grupo y esté entrando el otro. Esta tarde la consulta es a las 18:20. ¿Ninguna pregunta? ¿Comenzamos? ¿En qué aula sería, profe? Y en la que tenga más capacidad que me den. Por eso les digo que ya les voy a confirmar el lugar, porque de última, voy a ver si nos podemos cruzar de edificio, el edificio de enfrente, que hayan aulas más grandes, lo hacemos. Mientras más alumnos entren, menos burbujas van a haber. Pasa que en electromecánica estamos muy complicados con las aulas. Lo ideal sería conseguir el aula 1 para meter más chicos, pero justo es el aula que quiere todo el mundo. Dale, perfecto, profe. Entonces va a ir la unidad 1 y 2. Va a ir lo que vimos de gases perfectos, va a ir el primer principio de la termodinámica, que es el que vamos a terminar de ver ahora, que me imagino que ya lo han visto todo en su casa, y transformaciones de gases perfectos, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Y bueno, y en esa clase también vamos a ver representación gráfica de las energías, que es muy importante. El parcial va a ser seguramente 4 puntos, 2 problemas, muy parecidos a la guía 1, segunda parte, y 2 preguntas de teoría. ¿Sí? Y ahora cuando terminemos en la clase esta, va a ir la otra guía de práctica, que es la guía que abarca problemas del primer principio de la termodinámica. Así que seguramente va a ir un problema de gases perfectos, otro problema del primer principio, y un par de preguntas de teoría. Lo que sí les digo es que, supónganse, no se puede, como son todos temas distintos de estas unidades, no, cuando corregimos por ahí, supónganse, si hicieron un problema de gases perfecto y respondieron un problema o una pregunta de teoría, supuestamente ya llegaron a la mitad del contenido, o sea, pero y me dejan en blanco lo otro, en ese caso no van a aprobar el parcial, ¿sí? Porque me está diciendo que sabes una unidad, pero la otra no tenés ni idea. O sea que vean todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay temas como el primer principio, que es el que vamos a ver, que son también excluyentes, las gráficas de las energías. O sea que si no sabes eso, no podés aprobar el parcial por más que tengas bien todo. Así que es muy importante que se pongan a hacer problemas. Hasta ahora es todo lo más sencillo, así que bueno, el parcial 1 lo tienen que tratar de aprobar todo, porque después se complica un poquito más. Pero dentro de todo es sencillo, siempre y cuando ustedes vayan entendiendo todo esto. Bueno, sin más, empezamos. Lo primero que vamos a tener son definiciones. Sí, que las 2 definiciones acá más importantes, que es la que vamos a centrarnos, es en definir qué es el trabajo y qué es el calor. ¿Alguien me podría ayudar con eso? ¿Qué es el trabajo? Según lo que entendí, trabajo se refiere a un movimiento de un mecanismo, o bueno, ya sea por cambio de volumen o algo así, o por una hélice,
y calor tiene que ver con un intercambio de energía térmica, o sea, o cambia la temperatura del sistema, baja o sube, intercambiándola con el medio. Algo Sí, así. pero no mezclemos. Primero empecemos con el trabajo, ¿sí? Y después vemos lo que es el calor. A ver, Tu micrófono tiene una interferencia que mete ruido. Está bueno lo que dijiste de trabajo. Yo trato de repetirlo tal cual. Me dijiste que es como energía que se va a transmitir por medio de un sistema que puede ser producido por una variación de volumen, me dijiste, o una hélice. Me parece que lo dijiste así. Y la idea está, ¿qué pasa? El trabajo es una energía. El trabajo es una energía que se tiene. Vos podés decirme, yo tengo tanto trabajo. ¿Qué piensan ustedes? No, profe, no es una energía almacenada, por así decirlo, sino No. el trabajo es algo ¿Sí? que... O sea, lo principal es entender eso, que la energía, el trabajo no es una energía que se tiene, sino es una energía que se transfiere, o sea, que se gasta. ¿Sí? ¿Y que se transfiere de dónde? Y aquí está, el trabajo, aquí en termodinámica, es la energía que se transfiere entre el sistema y el medio. ¿Sí? Eso, tengan claro, el trabajo no es una energía que se tiene, sino es una energía en transferencia entre un sistema y un medio. Y bueno, pero ¿cómo se transfiere esta energía entre el sistema y el medio? Y bueno, para que se transfiera esta energía entre el sistema y el medio, sí o sí tiene que haber algún dispositivo mecánico que haga un desequilibrio, que comunique este sistema con este medio. ¿Sí? Ejemplos de sistemas cerrados sería el termoelástico que han estado viendo, o sea, como un globo en el cual la pared elástica del globo sería la que estaría haciendo una variación de volumen, ¿sí? La presión que está haciendo por el área va a ser la fuerza, ¿sí? Y eso va a ser como un desplazamiento de esa fuerza, que sería un trabajo, ¿tá? O sea, que es la energía que se transmitió entre el sistema y el medio, ¿sí? Por medio de ese dispositivo mecánico. Otro ejemplo que vamos a usar muchísimo es el del, a ver, más adelante lo tengo, que sería el cilindro con el pistón, ¿sí? El pistón, al bajar o al subir, modifica el volumen. Eso hace que se produzca un trabajo, un intercambio de energía entre el sistema y el medio, ¿tá? En el caso del sistema abierto, también se va a ver más adelante, en ese caso, el dispositivo que intercambia trabajo es una hélice o una turbina, como le quieran llamar. ¿Sí? O sea, que para que haya trabajo, o sea, que haya una transferencia de energía, ¿sí? Sí o sí necesitamos un dispositivo mecánico que vincule el sistema con el medio. ¿Está? ¿Queda claro? Otro punto importante que me imagino que han leído es que el trabajo no es una función de estado. ¿Qué significa eso? Que no es una función de estado. ¿Nadie me puede explicar qué es una función de estado? Yo arranco así. Juan me habló varias veces ahora. Listo, ahí entró otro, que depende de los estados intermedios. Francisco. Francisco, ¿dónde vive? ¿Dónde vive Francisco? En Calingasta, mira, hermoso. Suponiendo que yo le diga a Francisco, Francisco, ¿podés venirte en bicicleta a la facultad? Bueno, y agarra a Francisco y se viene por la ruta de la quebrada de las Burras. ¿Sí? No sé, me imagino que va a ser cerca de 200 kilómetros.
y va a llegar a la facultad. ¿Sí? Y le digo, pero mira, la semana que viene, agarrá y venite por Santa Clara, por el sur de San Juan, que viene por los Berros, por toda esa zona. Y él me va a hacer 250 o un poquito más, no sé, kilómetros. Él gastó la misma energía, o sea, hizo el mismo trabajo para venir por acá que por allá. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo es una función de camino, o sea, depende de el camino que recorra, la energía que va a gastar. ¿Está? ¿Me siguen? Caso contrario, sería un trabajo de una energía conservativa, como veían en física, que sería que no importa el camino, sino que importa de dónde saliste y a dónde llegaste, ¿sí? O sea, importa el estado inicial y el estado final. Acuérdense que el estado está definido por la presión, el volumen y la temperatura. O sea que, disculpa. Entonces, el trabajo no es una función que dependa de los parámetros iniciales y finales, sino que es una función que depende de todo el camino que va haciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y el calor? ¿Qué piensan que es el calor? Me parece que fue Juan que me dijo, me definió el calor y estuvo bastante acertado, pero me gustaría. Yo les repito, chicos, si ustedes no han leído, esta clase no les sirve de mucho porque no es, yo estoy salteando un montón de cosas, ¿sí? Sino que yo estoy viviendo o estoy conversando para asentar conocimientos que ya han adquirido cuando han leído, o sea, no pueden venir sin leer acá pues no les va a servir. Lucas me dice que el calor es una energía que se transfiere. ¿Se transfiere de dónde? Entre sistemas. Nosotros ahora, ustedes si se ponen a googlear, qué sé yo, van a encontrar que el calor es una energía que se transmite entre dos cuerpos. En otro lugar es energía que se transmite entre el sistema y el medio. Está bien, las dos cosas está bien. Pero nosotros estamos hablando de sistemas y medios, ¿sí? O sea que la definición nuestra sería la energía que se transmite entre el sistema y el medio. ¿Está? ¿Y cuándo se transmite? O sea, si vos me decís, el calor es la energía que se transmite entre el sistema y el medio, listo, se terminó la definición. Y yo te digo, está mal. ¿Por qué? Porque el trabajo también es una energía que se transmite en el sistema y el medio, y no es lo mismo el calor que el trabajo. ¿Sí? Así que el calor es una energía que se transmite entre el sistema y el medio, pero siempre y cuando haya una diferencia de temperatura entre ellos, entre el sistema y el medio. ¿Sí? Ahí sería cerrar la definición, porque ahí lo diferencias con el trabajo. El trabajo es una energía que se transmite entre el sistema y el medio cuando hay un desequilibrio mecánico producido por un dispositivo mecánico. El calor es una energía que se transmite entre el sistema y el medio cuando hay una diferencia de temperatura entre el sistema y el medio, ¿sí? No necesariamente una diferencia de temperatura entre el sistema. Entiendan esto. Supónganse, un sistema puede estar a una determinada temperatura constante, ¿sí? Y el medio está a otra temperatura, así que este sistema puede estar intercambiando calor entre el sistema y el medio y no variar su temperatura. ¿Está? En ese caso, la diferencia, o sea, siempre la diferencia de temperatura para que haya transferencia de calor tiene que ser entre el sistema y el medio. ¿Se entiende eso? Porque por ahí
cuando dicen tiene que haber una diferencia de temperatura y ven que el proceso es a temperatura constante, dicen, no hay diferencia de temperatura, no hay transferencia de calor. Sí, pero no es así, porque la diferencia de temperatura tiene que estar entre el sistema y el medio. ¿Sí? Alguien escribió y se me borró, no veo nada. Si pueden activar el micrófono, prefiero que hablen y no que escriban. A ver, acá está el mensaje. Bueno, ¿queda claro lo que es el calor? Hay otra definición que por ahora no es tan importante, que es el calor sensible y el calor latente. ¿Alguno me puede explicar qué es el calor sensible y qué es el calor latente? Calor sensible creo que es cuando la temperatura puede ser, y calor latente cuando está cambiando de estado, pero la temperatura no cambia, algo así. A ver, yo voy a activar la cámara un segundo para hacerle... está perfecto lo que me decís, ¿Hasta ahí? pero vamos a hacer como un ejemplo. Yo como soy... me parece que uno de mis únicos vicios es el mate. Yo tomo mate todo el día, ya se habrán dado cuenta por el ruido. Pero supónganse que tienen la tetera con agua, por el mate. ¿Sí? Agarran y la sacan de la canilla, del surtidor. Ya habíamos dicho varias veces, ¿a qué temperatura la sacaron? Ebullición. Del surtidor sale con la temperatura de ebullición. No, perdón, escuché cualquier cosa. No, sale en temperatura ambiente. Un poquito más baja, generalmente. ¿Sí? Supongamos 10 grados centígrados. ¿Ah? Y como quiero tomar un mate, no me sirve a 10 grados centígrados, así que agarro y la coloco en la hornalla. Sí, y la hornalla tiene temperatura superior a los grados. Y el agua está, y no está el fuego, está. Por lo tanto, entre nuestro sistema y nuestro medio hay una diferencia de temperatura bastante grande. Por lo tanto, va a empezar a ingresar energía a nuestro sistema. Esa energía que va a estar ingresando se va a llamar calor. ¿Ah? En pleno de la temperatura, ese calor se le llama calor sensible. ¿Sí? Como decirle mal para que ustedes se acuerden, yo siento que está ingresando calor porque me está aumentando la temperatura. ¿Sí? Cuando pase un determinado tiempo, vamos a observar que, supongamos que estamos en la playa. ¿Por qué digo en la playa? Porque estaríamos al nivel del mar. ¿Sí? La presión sería una atmósfera. Si la presión sería una atmósfera, cuando el agua llegue a los 100 grados centígrados, va a empezar lo que me dijo Ramiro, va a empezar a hervir, o va a empezar la ebullición. ¿Sí? Y en ese caso, fíjense ustedes que si dejan la tetera con el agua hirviendo y toman la temperatura del agua no va a aumentar. ¿Se han dado cuenta de eso? Claro, para que aumente hace falta más presión. Claro, si la presión se mantiene constante, la temperatura del agua no aumenta, pero yo sigo ingresando calor. ¿Y este calor dónde se está yendo si la temperatura no está aumentando? Pero que se va a modificar el volumen, profe.
O en el movimiento de la ebullición, capaz ahí se libera esa energía. En la energía cinética No. de las partículas cambian de estado líquido a gaseoso, a vapor, digamos, y ahí aumenta la energía cinética y se transforma, el calor se transmite bien. Cuando más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero sí, lo que pasa es que el líquido está absorbiendo energía, ¿sí? Desde que yo lo saco de la tetera empieza a absorber energía y como absorbe energía empieza a aumentar su temperatura. Pero llega un punto que llegas a la temperatura y presión de saturación en que el líquido ya no puede absorber más energía, ¿sí? En forma de líquido. Así que si vos le ingresás un poquito más de energía, una gotita de ese líquido se transforma en una gotita de vapor, les diría. ¿Sí? Es como que el vapor está en un estado energético superior. ¿Sí? Así que si yo le ingreso, bueno, y cuando apareció esa gotita de vapor, apareció una burbujita de vapor mejor, aparece una burbuja, aparece otra burbuja, y esas son las burbujas que uno ve cuando está hirviendo, es el agua que se está transformando en vapor. ¿Sí? Para hacer esa transformación, se absorbe un calor. Necesitas absorber calor para transformarte del líquido a vapor. ¿Sí? Ese calor que está absorbiendo es el calor que está entregando el medio, ¿sí? La llama. Ese calor se llama calor latente, porque el calor latente es calor que se utiliza para transformarse de estado, ¿sí? Para cambiarse de líquido a vapor, de vapor a líquido. ¿Se entiende lo que es calor latente y lo que es calor sensible? Sería entonces el calor sensible el que cambia su temperatura y el calor latente el que le haría cambiar el estado. Claro. El calor sensible se siente, acuérdate, se siente porque se eleva su temperatura. Y el calor latente es como que no lo sentís, pero está ocurriendo un cambio de estado ahí. ¿Sí? Está pasando, en el ejemplo que les mostré, está pasando el agua a un estado gaseoso. ¿Qué va a pasar si nos olvidamos de sacar la tetera de la hornalla? Se transforma todo el agua, o bueno. Todo el agua se va a transformar en vapor, va a quedar seca porque el vapor se va a ir, si no hay tapa, se nos va a ir para allá. Y ahí sí se va a quemar la tetera, todo. ¿Está? Supongamos que el vapor no se nos va, ¿sí? Nuestro sistema va a pasar de ser este sistema líquido a todo el sistema gaseoso. Y en ese caso, cuando ya es todo vapor, si yo sigo ingresando calor, el vapor sí puede aumentar su temperatura, ¿sí? Va a haber un cambio de energía, va a ser un calor sensible nuevamente, ¿sí? Cuando se transformó la última gotita de agua en vapor, va a empezar a aumentar la temperatura. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante con mucho más detenimiento cuando veamos vapores. Bueno, ¿quedó claro lo que es el calor? Cuando, supónganse que me dice Ramiro, tengo calor, ¿está bien decir tengo calor? Vamos, alguien que me conteste, ¿está bien decir tengo calor? ¿No sería apropiado decir tengo temperaturas altas? Y eso sería tengo fiebre. El que acertó es Juan Luján. Uno no tiene calor, ¿sí? Porque el calor no se tiene. ¿Sí? El calor es una energía que se transfiere entre el sistema y el medio. ¿Está? Decir, y lo que no sé quién me dijo, que sería tener una temperatura alta. No confundir temperatura con calor. Porque vos podés tener una temperatura baja, pero si el medio está a diferente temperatura, va a haber
una transferencia de energía en forma de calor. ¿Tá? Y es un poquito lo que dijimos hace rato. Si vos tenés una temperatura constante, que sería la corporal, también podés tener transferencia de calor siempre y cuando el medio esté a una temperatura distinta. ¿Sí? O sea que el calor no se tiene, el calor se siente, tal vez. ¿Y dónde se siente el calor? Ustedes, ¿dónde tienen la sensación de calor o la sensación de frío? En la piel. ¿Y qué es la piel? La piel es la frontera entre el sistema y el medio. ¿Tá? Por eso es que se dice que el calor es una energía de frontera. ¿Tá? Porque es donde se realiza la transferencia cuando hay una diferencia entre el sistema y el medio. Fíjense, en la filmina ahora vemos un poquito la ecuación en que calcula el trabajo, que en el libro es un sistema termoelástico, este es un sistema de un cilindro y un pistón, pero en definitiva es lo mismo, ¿sí? Con otra nomenclatura, pero bueno, lo que muestra es que, fíjense, hay un trabajo W que va a ser igual a una fuerza por una distancia. ¿Tá? La fuerza va a ser igual a ¿qué? A la presión que está acá adentro por el área de ese pistón. ¿Tá? Y la distancia que va a recorrer ese pistón no es más que la altura que va a cambiar acá en el cilindro. ¿Se ve clarito? Así que si yo trabajo con esto, llego a que el área por la altura va a ser el volumen que desplazó este pistón. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la presión por el volumen desplazado, ¿sí? Por la variación de volumen. ¿Se ve bien? Fíjense después con el libro, compárenlo con esto, y es exactamente igual. ¿Alguna consulta de esto? ¿Se entendió bien? Ahora, lo del signo. Sí. Decime, Juan. Caso sería lo que dice el libro de termoelástico. Sería el mismo caso. Claro, claro, eso es lo que yo les digo. En el libro lo aplica con otro ejemplo, que sería el ejemplo como de un globo. ¿Sí? Que el globo, tomás un diferencial de superficie y la presión aplicada en ese diferencial de superficie, o sea, la presión por la superficie va a ser la fuerza que va a estar ahí en ese diferencial superficie. ¿Sí? Y cuando vos ves que el globo se estira, es como que ese diferencial de área, de superficie, avanzó un diferencial desplazamiento, diferencial L le llaman en el libro. ¿Sí? Así que el área por el L va a ser el diferencial volumen. ¿Sí? O sea que el trabajo te va a quedar presión por diferencial volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Lo que esa parte del tema habla de que aumenta el volumen, pero es constante. Eso como que no imaginar, digamos, o sea, porque cambia la temperatura, pero la presión queda constante. Y discúlpame, no te entendí. o sea, no llego a entender cómo se expande, digamos, la frontera del sistema. Sí. Hay una presión constante, porque del lado del medio también está haciendo presión.
Escúchame, seguramente, ahora un poquito más adelante podemos verlo, sí, pero seguramente fíjate, cuando el globo se dilate, la presión va a disminuir, ¿sí? El sistema nuestro es el gas que está dentro del globo. Si yo empiezo a comprimirlo, ¿sí? O sea que se contrae, es como que la presión adentro del globo va a aumentar. ¿Entendés? No se mantiene constante. Voy a activar la cámara. Si nosotros vemos en un gráfico, presión, volumen, que le llamamos el gráfico, el diagrama PV, ¿se ve bien? En el diagrama PV, si yo, en el caso del cilindro, suponete, a ver, lo voy a poner en la filmina, aunque no sé si van a llegar a ver todo al mismo tiempo las dos cosas. Pero supongamos, lo voy a dibujar acá al lado. Yo tengo un cilindro, ¿sí? Con un pistón. A medida que si el medio me está haciendo, o sea, la presión acá afuera es mayor a la presión acá adentro, ¿sí? Si la presión afuera, la del medio, es mayor a la de adentro, este pistón va a comenzar a bajar, ¿sí? Pero al comenzar a bajar, ese pistón va a hacer que acá adentro se aumente la presión y se disminuya el volumen, ¿sí? O sea que en este gráfico yo me iría a un punto con mayor presión y menor volumen. ¿Se entiende? Este eje lo voy a hacer más chiquito para que entre en la gráfica, en la foto, en la imagen, perdón. ¿Sí? ¿Me entendés, Juan? Sí, sí. Y fíjate, ya que estamos acá, ya me imagino que ustedes lo han visto, que entonces el trabajo L queda igual a la integral de P diferencial B. ¿Sí? Y aquí es lo que me hablas vos. La presión puede llegar a ser constante, pero en la mayoría de los sistemas no. ¿Sí? Así que lo que yo necesito es, yo salí de un punto, supónganse del punto 1, y llegué al punto 2. ¿Está? ¿Podrían calcular el trabajo que hice para llegar de 1 a 2 con esa información? Fíjense, si yo quiero integrar esto, la presión acá no es constante, porque la presión en 1 es más baja que la presión en 2. ¿Sí? O sea que... decime, Juan. Necesito saber la relación que tiene la presión con el cambio de volumen o... Claro, dicho que no es una función de estado. ¿Sí? Si hubiera sido una función de estado, es suficiente saber el estado inicial y el estado final y ya calculo. Pero como no sé, yo necesito saber cuál es el camino, o sea, por cuáles han sido los sucesivos estados por los que ha pasado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es saber eso? Una línea en este gráfico, ¿qué representa? ¿Qué representa una línea cualquiera en este gráfico? Temperatura me dice uno, otro una variación. ¿Pero qué representa? ¿Una variación de qué? Una transformación, sí, cambiar de estado es una transformación. Pero yo a lo mejor es como que la pregunta es muy abierta y es muy sencilla la respuesta. Lo que representa acá una línea es cómo cambia la presión a medida que yo voy cambiando el volumen.
¿sí? Te muestra la presión en función del volumen. ¿Está? O sea que si yo quiero saber el trabajo que hace o que le hacen al sistema desde 1 hasta 2, yo necesito conocer esta función, que sería conocer por todos los puntos por donde va pasando. ¿Sí? Esa función es esta. ¿Está? Y bueno, fíjense, la integral, nosotros sabemos qué es una integral de una función. Una suma, profe. ¿Una suma de qué? El área que tenemos debajo de la curva. Sería el área determinada por la curva. Fíjate, claro, fíjate que yo, si integro acá, yo voy a sacar este área chiquitita, bueno, lo divido con muchos segmentos. Fíjate que cualquiera de estos segmentos va a ser igual, que yo lo voy a aproximar acá, fíjate que lo estoy haciendo plano acá arriba. Yo necesitaría, para aproximar esto, hacer infinitos rectángulos, ¿sí? Y fíjate cómo calculo el área de uno de esos rectángulos. Va a ser la presión, que sería el alto de este rectángulo, por la base, que sería ese diferencial volumen, ¿sí? O sea que P por diferencial B, si lo sumamos entre 1 hasta 2, yo voy a estar sacando que el trabajo que hizo el sistema o que le hicieron al sistema de 1 hasta 2 es igual al área bajo la curva. ¿Está? ¿Me ven? ¿Se entiende? Sí. Fíjense que si la transformación, en vez de haber ido por ahí, hubiera ido por acá arriba, ¿está? Si yo integro eso, el área me va a quedar mayor, va a ser toda esta. ¿Está? De ahí es que para conocer el trabajo necesito conocer el recorrido, o sea, la función, ¿sí? O todos los estados intermedios entre el estado inicial y el estado final. ¿Sí? ¿Eso se pudiera conocer o es más bien teórico, digamos, para llegar? No, en muchos casos sí lo conoces. Pasa que ya más adelante vamos a ver transformaciones, ¿sí? Y ahí vamos a ver, hay transformaciones en que el volumen sería constante, no habría trabajo. Hay transformaciones en que la presión sería constante, ahí sería muy sencillo, lo sacás del integral y te queda el volumen inicial menos el volumen final y listo. ¿Entendés? O sea, tenés distintos casos. Hay veces que en los problemas me parece que hay unos problemas que te dicen la presión cambia siguiendo tal función, ¿está? Así que, y esa función depende del volumen. Así que directamente integras esa función que te da entre el volumen inicial y el volumen final y ya vas a saber el trabajo que realizó. Sí, pero bueno, tenés muchos ejemplos, muchos casos distintos, quise decir. ¿Está? Cerramos con trabajo, ¿se entendió bien? Cerramos con calor. Ahora, recién ahora que sabemos lo que es el trabajo y sabemos lo que es el calor, vamos a plantear lo que es el primer principio de la termodinámica. Como ustedes ya lo han leído 20 veces del libro, me imagino que ya saben el primer principio